Vamos a entrar, a sentarnos, que ya nos queda poquito y mucho. Todavía hay una partecita. Están tratando de subir la selfie todavía. Muy bien. Vamos entrando ahí. Sí. Adentro del sobre. Sí. Sí, quédatelo. Lu. Lu. Preguntale a Dani si los sobres se los pueden quedar. Con el fibrón y todo. ¿O quiere que vuelvan los fibrones? Bueno, a ver. Vamos a reflexionar un poquito sobre esta actividad. Esta búsqueda del tesoro que cuando nos sentamos con Dani a planificar y yo le contaba lo que les quería mostrar, el principio que íbamos a ver y qué podíamos hacer con la parte práctica y demás y siempre mostrar distintas formas de percepción y de representación de la información, a la vez después nos dispara un montón de cosas que, por eso la idea de poder reflexionar sobre esto, siempre el poder darnos 5, 10, 15 minutos con nuestros alumnos y alumnas para reflexionar, es lo que llamamos la metacognición, ¿no? El qué te pareció sobre lo que han hecho. Porque uno cree que es un juego muy activo, muy dinámico, que esto, que el otro, pero vamos a ver si todos pudieron acceder al mismo, ¿sí? Si no hubieron barreras, ¿sí? Que hicieron que se retrasara, por ejemplo, cuando hablamos de los tiempos, de los lugares. Pero primero y principal, ¿qué les pasó con la asignación del objeto que recibieron? Ok, sí, ¿no? El caramelo. ¿Qué más? Lo elegiste. Pero fue al azar, fue aleatorio. Aleatorio. Bien. ¿Qué pensaste cuando recibiste eso? Ok. Pensaste que te tratábamos de esponja. No, no. Está. Bien, bien. Desde lo perceptivo, ¿sí? Cuando uno hace... Esto tiene que ver con la gestión de la clase, ¿sí? Y tiene que ver de qué manera puede... cada cosa que hicimos la pensamos desde cada manera o forma de representar. Y cuando pensamos en la clase, primero dijimos vamos a dar papeles de colores, pero después dijimos no, porque Ezequiel, ¿cierto? Ezequiel y Sebastián necesitan tocar algo, ¿sí? Porque no ven, entonces el color no era un elemento accesible para ellos. Entonces saltamos a lo físico, a lo palpable, y todos lo pudieron palpar, ¿sí? Y darse cuenta que era, desde el tacto. Además, tiene que ver con esto, que es una de las claves en cuanto a que funcione una estrategia de aula o funcione una metodología que querramos implementar en las aulas, que es la gestión de los grupos, ¿sí? Porque naturalmente podríamos haber dicho, bueno, los que están sentados de esta parte van a ser grupo 1, los que están acá dentro de la misma cuando llegamos, ¿no? Pero tiene que ver con esto, porque cuando uno piensa en lo que trasciende en el aula y piensa en la convivencia y piensa en la heterogeneidad del grupo y piensa
a cómo mejorar los vínculos, tiene que pensar en cómo agruparlos, ¿sí? Les voy a dar un par de estrategias muy concretas. No me digan que no me siguen hasta los perros. Les voy a dar unas estrategias muy, muy concretas y fíjense, tiene que ver con esto. Cuando uno quiere mejorar los vínculos, quiere mejorar la convivencia, quiere trabajar de manera heterogénea y que cada uno pueda potenciar lo mejor de uno para el aprendizaje, hay 3 o 4 tips que tienen que prestar atención. Primero, cambiar el modelo de agrupamiento. Cuando ustedes piensan las actividades de aprendizaje, y lo van a decir, bueno, no siempre actividades individuales. Tienen que ir desde actividades individuales, actividades de a pares, hasta llegar a la actividad grupal. No es sencillo llegar a una actividad grupal. O sea, que el grupo, ¿vieron qué pasa? ¿Cuál es a veces el docente que dice, no funciona este grupo? ¿No? No funciona el grupo, uno trabaja, el resto mira. 2 trabajan y 2 juegan al truco. Entonces, es todo un proceso hacer trabajar de manera colaborativa para que verdaderamente resuene, ¿no?, en esa actividad. Entonces, ¿qué deben hacer? Cuando uno cambia el modelo, porque tiene que ver esto a qué responde el modelo de enseñanza y al tipo de actividad que se va a realizar. El primer eje es cambiar el modelo de agrupamiento, pasar del trabajo individual al grupal en alguna actividad, no en todas, en alguna actividad. Una vez que pasan a eso, comenzar por grupos esporádicos. No es que sea permanente el armado del grupo, ¿sí? Que sean esporádicos. Y de a poco le dan continuidad, porque de a poco el grupo va a ir encontrando identidad. Y que hay un factor importante, los roles dentro del grupo. Cuando ustedes se movilizaban y las veíamos que unas iban para allá, un grupo iba para allá, cada uno había hasta inconscientemente ya roles definidos. Uno decía, vamos para allá, porque era el que tenía el cartoncito y leía la consigna, ¿sí? Entonces, dentro del aula, el brindar roles a cada uno es súper importante, ¿sí? ¿Y por qué brinda roles el docente? Porque sabe las fortalezas de cada uno, ¿sí? Después, elegir el número de alumnos. No se pueden hacer grupos de 12, 10. ¿Qué pasó acá con el número de los grupos? ¿Qué les pasó? ¿Eran muchos? ¿Eran pocos? ¿Se podían comunicar bien? ¿Dejaban alguno atrás? ¿Funcionaron bien? ¿Qué les pasó en cada grupo? Bien, entonces tiene que ver con la actividad de aprendizaje, la tarea de aprendizaje, ¿no? Me va a definir qué funciona mejor, si de a parejas, si solos, de a parejas, de a 4, de a 5 o media clase y media clase. Una competencia en clase es mucho más apta que sean muchos a una actividad colaborativa, ¿sí? Más específica de alguna actividad. ¿Se entiende? Entonces, primero parejas, siempre. Si no es actividad individual, por parejas, es el mínimo. Después pasar a 4, ¿sí? Y después pensar bien qué actividad voy a designar para tanta cantidad de alumnos. Porque si no, siempre alguno es el que queda boyando, ¿vieron? Yo veía que 2 seguían y el resto aparecía 20 centímetros atrás siguiendo al cúmulo de gente. ¿Cómo hago para darle esa identidad y constituir grupos heterogéneos? Porque uno que dice, se ponen todos los amigos de un grupo, ¿sí? Todos los otros de otro grupo, es como... Ahí tenemos un poder de decisión importante. Primero, siempre es de forma aleatoria para ver quién se asocia con quién. Más si estoy trabajando vínculos, ¿sí? Y quiero fortalecer el trabajo sobre los vínculos. Después hay que dejar elegirlos y reflexionar sobre esa elección, ¿sí? El poder poner en palabras qué me va a aportar el otro si trabaja conmigo, ¿sí? Desde el diálogo. Más allá de una decisión unilateral del docente que sepa quién funciona mejor con quién.
El tema es que ellos se den cuenta. La riqueza está en si se dan cuenta quién trabaja con quién, ¿sí? Quién se nutre de quién. Cuando hablamos todos somos diferentes y aprendemos del diferente. Bueno, hay que darse cuenta de eso, ¿sí? Eso es súper importante. Dejarlos elegir, reflexionar y hacerles pensar qué tipo de ayuda me puede dar el otro. Por ejemplo, a mí siempre me elegían en los grupos de inglés porque sabían que yo sabía más inglés que otros cuando iba a inglés aparte de la escuela. Entonces, saber cuál es la potencialidad del otro es súper importante. Y ahí es donde se empieza a armar. Y así sucesivamente, siempre pudiendo, con la mediación del docente, tratar de formar los grupos más heterogéneos posible, ¿sí? Pero heterogéneos desde cómo uno se va a potenciar con la ayuda del otro, ¿sí? Darles roles. ¿Algunos asignaron roles ustedes en sus grupos? ¿Alguien leía? ¿Alguien no? Todos. Desesperación. Sí. No, pensaba esto, digo, también a veces sirve, digamos, para ver esto, el poner a los líderes juntos, a los que les cuesta decir, yo sigo por ahí, la contraparte, ¿no? Porque a veces, yo sigo con esto de ponerlos en lugares que no les queda cómodo como para que desarrollen eso. Me parece que también es importante, porque si al líder siempre le hace el rol del líder, al pasivo que siempre le Pero hace. eso lo van a tener que decidir ellos. Sí, claro, sí, por supuesto, pero no podés poner a todos los que son excelentes para algo juntos y al resto que le cuesta un poco más. Ahí estás excluyendo en nombre de la heterogeneidad. Hasta qué punto esa subjetividad, no sé hasta qué punto sirve o no sirve, o sea, ¿con qué criterio? Es que lleva armar un grupo, la buena gestión de clase y sostener la grupalidad o el trabajo grupal no es una clase, no se decide en una clase, porque ellos mismos se van dando cuenta a qué pueden favorecer en el grupo. Y vos a veces los escuchás, yo soy el que me encargo de pero que ellos tienen que asignarse la importancia que tienen en el grupo. Es cuando cuando hablamos de empoderarlos cuando le damos la elección, ¿no? Y esto pasa mucho con los chiquitos en ciclo básico. El grande se rige bajo otras cuestiones, pero es cuando decís, bueno, a mí me gustaría en el grupo y cada uno diseña el logo y se pone el nombre del grupo y cada uno de los roles tiene a cargo algo, ¿sí? O sea, cuando uno le pone esa intención. Si uno lo hace, bueno, elijan entre sí y vemos cómo sale, ahí sí todos se van a agrupar de una manera que quizás no sea beneficioso para todos, ¿sí? Pero tiene que haber una intencionalidad en ese armado del grupo y un dejar al otro que vea cuál es su potencial, ¿sí? Más cuando hay un objetivo. Ustedes tenían un objetivo, le habíamos mostrado una bolsita que decía tesoro. No tenían ni idea, adentro podía haber o $5.000 o 10 caramelos. Había 10 caramelos, ¿sí? O sea, claro, entonces en estas tareas colaborativas, en estas tareas que indica todo un esfuerzo colectivo, ahí es donde se ven las fortalezas y empiezan a trabajar verdaderamente colectivamente, ¿sí? Por eso una de las claves, yo les dejé en el Classroom las claves de gestión de clase, una de las claves es que uno pueda ir monitoreando esa conformación de grupo, ¿sí? Que nada es final. ¿Se entiende? No siempre. Te lleva a la negación y a empezar la mano. Porque a mí me ha pasado de trabajar la formación de grupo y que está en el desagrado de algunos de trabajar con otros que vos no puedes cumplir el objetivo de la clase. Entonces, tampoco es claro. Depende del grupo que tengas y cómo lo veas, pero no cumplir el objetivo, no hay aprendizaje, porque hay decano, negación, no hay buenos vínculos y la gente sale a través de los. Por eso el objetivo, el darle sentido a la actividad que estoy pensando para hacer
de forma colaborativa, ahí está la importancia, el sentido de la actividad que voy a dar. Porque si no está el chico y dice, ¿y para esto nos pusiste en grupo? Y esto lo puedo hacer yo solo, ¿no? Entonces, fíjense que siempre volvemos al mismo punto de inicio, a la actividad, a la propuesta que van a terminar teniendo plasmada en ese grupo. Sí. Yo creo que ahí es esencial. Miren, nosotros que estamos trabajando fuertemente todo el eje de convivencia en las escuelas de nivel inicial, primario y secundario, es el eje de intervención tanto a nivel superior como de gestión propia. Esto, como vienen tan atomizados los grupos de escuelas primarias, de los veranos, de las vacaciones, esto de yo tengo que darme la posibilidad, por eso yo me quedo, no te quedes con el poner los líderes con los líderes y darme la posibilidad. Vienen tan cerrados, ¿sí? Los chicos y las chicas y quienes asisten a clases, cuando no tienen el sentido de apertura, no los podemos mover. Y a veces pasa que hasta es violento para el docente entrar al aula, querer hacer alguna modificación, ¿sí? Porque es preciso modificar el agrupamiento y nos lleva todo un trabajo para poder abrirle la mirada a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿sí? Cuando están en ciclo superior. Entonces, presentarles es decir, no vas a ser, no es tu mejor amigo que vas a jugar a la pelota, pero de él podés aprender y vas a aprender con él, ¿sí? Poder mostrarles eso. Nosotros tenemos una actividad que es ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Es una actividad de una silla que hacemos una ronda, ponemos la silla en el medio y vamos intercambiando roles y funciones. Es ponerse en los zapatos de o en el lugar del otro. Cuando empiezan a despegar desde ese lugar, empiezan a ver que se tienen que dar la posibilidad de conocer a un otro. A veces para el docente romper eso es terrible, ¿sí? Es terrible porque entran ¿en qué? En una discusión. Séntate acá, no, móvete, no, pero de acá no me voy, no, pero espera, entra. Entonces, el docente evita eso, entra al aula, mira y dice, sí, ya sé que estos no funcionan, pero voy a darlo igual porque si no se pelean y sigue. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí es tomar un riesgo. Juli. No, quería contar 3 situaciones de la formación de los grupos que me han pasado. La primera, bueno, elegir a mis mejores amigos, de esa experiencia salió que yo no trabajo con mis mejores amigos. Muy bien. No trabajo más, porque nos peleamos. De hecho, no solo cuando trabajo para clases, sino para otros ámbitos que implican trabajo conjunto. Yo ya dije, de común acuerdo no. Podés decepcionar mucho a tu mejor amigo. No. Tal cual, tal cual. Te juro que los adoro, pero no trabajo con ellos. Eso, la opción de elegir libremente muchas veces lleva a errores y está bueno poder reconocerlos. Segundo, esto que del otro lado, ¿no? Que se dicen, esto se ve mucho cuando trabajes
exigido. o tan contenido, tampoco tan abierto poder llegar a, bueno, a una funcional del todo bien. Por eso lleva tiempo, ¿sí? Por eso lleva. Nosotros lo que siempre decimos es, inténtenlo. Como docentes, facilitadores, tienen que intentar poder modificar esa dinámica áulica. Porque, no, a ver, ¿de qué vale que un docente salga del aula y diga, así como están sentados no sirve? Está bárbaro, perfecto. Es una aseveración. Así como están en el aula no sirve. ¿Qué haces? Si al fin y al cabo quien está en el aula es el docente. Justamente que estábamos con ese tema de libros y demás, yo soy preceptora, entonces por ahí es diferente mi mirada que la del docente que tiene que dar contenidos y estar. Pero ahí tenés algo espectacular, porque vos tenés un rol de vinculación tan potente que vas y le decís y ayudás al docente a decir, vamos a reordenarnos hoy y con una mínima actividad se reordenan, es ponerle el objetivo, ¿sí? Lo que me pasa es un grupo grande que hay que desestructurar, que son los varones, que son 10. Y el tema es la reticencia de sus compañeros a, ¿por qué si yo me porto bien con mi compañero me tengo que fumar Al que se porta. O sea que tenemos a los que se portan mal y a los que se portan bien. Con un código. Con un código. Bueno, pero hay que mostrarles que no. Bueno, el tema género, la verdad que es un factor que Todavía está muy arraigado. la feminidad por un lado y la masculinidad por el otro. No, es tremendo. A mí me ha pasado que bueno, que terminaba como en un gris y entonces andaba voltando de un grupo a otro. Y el tema género es importante. Sí. Sí, es todo un tema. Cami, y pasamos a otra cosa. Tenés que preguntarte si ese funcionar bien es verdaderamente si se demuestra con la adquisición del aprendizaje. ¿Sí? Tenés que compararlo, ¿sí? Ir probando. Nadie dice que quede estático y que una vez que arma un grupo quede eternamente o vea, porque la dinámica, los humores, las formas, lo que van avanzando, lo que van permitiendo, van habilitando, es completamente cambiante. Entonces, ¿qué hacen algunos profes? Ponen objetivos. Para esta unidad o para estas dos clases hacemos esto y lo vamos a hacer de esta manera. Y van poniendo objetivos. Entonces van midiendo esta formación de los grupos heterogéneos. ¿Qué les pasó con el material que recibieron de las pistas, de los acertijos? ¿Qué les pasó con el material? ¿Qué les pasó con los símbolos? Con el vocabulario, lo pudieron ver, todos en el grupo pudieron abordar la simbología, el rompecabezas. Lo armaron al revés.
tenían alguna consigna? ¿Tenían alguna consigna para armar ese rompecabezas? No, decía rompecabezas. Pero no decía que atrás había un código. Entonces, que mientras estabas un poquito con Seba y con Juli y con ese, pero pensaba en eso y digo, Seba. era a propósito, digamos. Yo iba así con las chicas, levantar una piedra en los lugares concretos. Juli no llegó a levantar nada ni al estacionamiento. Este saporito se dio vuelta. Barrera del acceso, o sea, uno de los acertijos que los hacía salir no contempló si quienes salían podían acceder a los mismos lugares como en el caso de Juli. ¿Ven cuando es pensar una actividad y no pensar en la personalización, en las necesidades de cada uno? ¿Sí? Segundo, sigo sin poder descifrar el código de jeroglífico. Tan rápido no llegaba el Y ahí dijiste la... de costado y era... Entonces, ¿qué estamos hablando? De la variable ¿qué? Tiempo. ¿Sí? Y era asombroso verlos, y nosotras que estamos así como probando cada una de las cosas que verlos, como un grupo había quedado varado porque necesitaba más tiempo para poder interpretar. No es que tenían más dificultad, necesitaba más tiempo, punto. Al otro que necesitó menos tiempo para descifrar ese código de atrás y venir a mí. ¿Se entiende? Entonces la variable tiempo también. No había roles. A Seba se le olvidaron a Seba. A Seba se le olvidaron. Claro, está bien. O quizás no pusieron roles. Qué distinto hubiera sido si tanto Dani y yo, cuando armamos la actividad y nos pusimos a pensar, teníamos los nombres de cada uno, los agrupamos, le asignamos un rol a cada uno, ¿sí? O sea, hubiera sido ya más dirigida la actividad, mucho más dirigida, sabiendo las fortalezas de cada uno. Acá dejamos librado ¿a qué? A cómo funcionan los miembros de un grupo si se dan cuenta de la necesidad de la otra persona. No es el fin del grupo. Por ahí se pueden establecer roles más genéricos, que de última el mismo grupo de funcionalidad decida. De acuerdo a la actividad hay roles distintos, siempre de acuerdo a la actividad. Sí, totalmente. Nosotros lo hicimos adrede para ver cómo se comportaban ustedes. Una actividad donde requiere tiempo, ¿sí? También, bueno, la variable tiempo es una barrera. Sí. Es una barrera. Esto de que tengo que terminar con los contenidos porque tengo que llegar a no tengo tiempo. Entonces, te pongo los es una barrera. El tiempo es una barrera, llega también. Y el que llega, llega.
Se te perdió la sorpresa. Y eso que no lloró. Sí, sí, las chicas allá. Sí, no, junto con ella cuando finalizó la actividad estábamos hablando que para ella no era muy accesible para el 100% de todos los que estamos acá, pero algo que le comentaba es que también en un trabajo grupal está la complementariedad. Entonces, si bien nosotros en nuestro grupo ganaron, por cierto, no, sí, nosotros no nos definimos roles, pero era como que uno le iba y el que iba más, bueno, cada uno fue mostrando sus diferentes habilidades y ahí fue como, bueno, iba, ¿no? ¿Qué hubiera sido lo ideal? De que nosotros somos grandes, ¿sí? Y tenían toda una teoría por detrás, un saber previo. Cuando dijimos, bueno, los corchos vengan los corchos, se definieron los grupos. ¿Qué hubieran sido? ¿Tomarse 5 minutos para qué? Y con el sobre en mano. ¿No? Conocerse. Por eso ganaron. Porque se identifican. No ganaron por eso. Pero tiene que ver con esto. Miren toda la variable que llegamos a el poder poner un rol correcto o que se ajuste a las capacidades, a las fortalezas de cada uno. El poder contemplar a la persona y decir, bueno, ¿vos qué querés hacer? Tenemos 4 acertijos. Tenemos que pegar. Tenemos que leer. Tenemos que palpar. Tenemos que buscar. Tenemos que caminar. El preguntarnos. Fuimos todos de la zanahoria. Yo creo que eso es un efecto de lo que pasa en el agua. En el sentido de, comentaba con los chicos, el lunes tengo una cita previa, ¿no? Y es difícil de tocar más. El de tocar más todos los grupos, el primero, segundo y tercero, ¿no? Es difícil que no vayan los mejores, es difícil que los que quieren jugar y no son los mejores puedan acceder. Porque tenían su yo venía ganando, entonces era competitivo, o sea, entonces capaz que en esto de complementarte hubiera generado que no hubiera ganado, no hubiéramos ganado los puntos que se veía en el tiempo. Entonces, digo, en el aula a veces cuando uno plantea este tipo de competencias, y a veces no está fomentando eso, porque trabajan los dos que no saben también, porque son los que tienen la posta para ganar. Y bueno, callate. No, pero por eso tenemos que tratar de gestionar, o sea, el hacer un juego en un aula, y yo lo tengo acá a Paula, a Mirta, que hacen y usan gamificación y usualmente hacen juegos desde una aplicación hasta un juego concreto con objetos. El pensar en un juego te lleva, y el poder aplicarlo para que no suceda eso que vos decís, lleva todo un tiempo y es todo un desafío. Primero tenés que conocer la clase súper bien, para poder súper bien. Conocer a los chicos súper bien. ¿Para qué? Para que no se vayan a lo que pasó hoy, que es, yo quiero el premio, quiero ver el tesoro, quiero esto. Que no sea el fin último. El premio es el medio, es eso último, pero que no sea el fin. Porque activa un montón de otras cosas que no son útiles para todos, ¿sí? Pero también tengo muchos años de experiencia en animación de cumpleaños de 10 años, entre casillas particulares y manejos de grupos grandes, y me solía padecer mucho esto de la competencia, y más si hacemos justo juegos de grupos y de que hay algún premio. Entonces, a veces trataba de identificar, sí al grupo, porque se suelen repetir mucho en las recetas estas, fulanito que esté acá, entonces menganito y todos los talentos que están ahí. Entonces a veces conocía muchos a los grupos de las escuelas y solía poner estrategias o poner actividades en las que sí o sí, si no trabajaban por lo menos en grupo, o entre 2 o entre 3, nunca iban a llegar a los que a veces se hacían interminables. Tenían que sí o sí encontrar estas 3 zapatillas blancas, y hasta que no me traían las 3 zapatillas blancas, a veces yo me ponía en el papel de que no te lo iba a dejar pasar, y no es que no las 3 zapatillas blancas yo no les doy el visto en el papel.
Entonces a veces intentaba, o tienen que venir todos, porque también a mí me divertía, ¿no? O sea, tantos años trabajando en lo mismo, llega un momento en que tenés que también abrirte un poco otras opciones porque vos sola te aburrís. Entonces todos me tienen que decir una palabra distinta de algo. Todos tienen que abrir la boca, todos tienen que decir algo. O esta frase se la tienen que dividir entre todos. Entonces a veces buscaba estrategias Alternativas. y se organizaban. Alternativas, sí. Porque la idea de la competitividad No está mal, pero que no sea el fin, ¿sí? Ese es el tema, se transforma en el fin único, el ganar. De hecho, y las profes del nivel secundario no me van a dejar, en el nivel secundario se dejó de jugar por esto de solo juegan porque compiten y no es sano, o sea, sí, y es todo lo contrario, ¿no? Tiene todo. Y por último, porque quiero terminar con esto y darles el cierre. ¿Se fijaron una vez? Bueno, entonces, nada, para resumir esto, ¿no? Era un juego en el cual estaba planteado distintos pasos, no todos tan accesibles como uno hubiera deseado, o con barreras externas que hacía que alguno del grupo quede afuera. ¿Sí? Bueno, en esto tenemos que pensar cuando diseñamos nuestras actividades. ¿Sí? Y si se fijan, las viñetas que tenían, ¿alguno leyó lo que decía la viñeta? ¿Y qué mostraba? No eran todas iguales. En realidad, el objetivo del juego, ahí que encuentro uno, el objetivo, o sea, ¿qué queríamos ver? Queríamos ver si alguno, por el juego en sí mismo, llegaba al juego al final, o se detenía a leer lo que decía el rompecabezas que todos tenían, más allá del código, sino que tenían acá mensajes y formas, porque era la mirada Tonucci lo que representa a través de sus viñetas, es este corrimiento, ¿no? Que él dice, el niño, la niña tiene que salir a jugar, dedicarle más tiempo al juego que al hacer deberes, a lo experiencial, y se mueve de esa escuela tradicional. Fíjense que dice hasta la fecha, 1984 está hecho este dibujo. 1984, o sea, hace muchos años. Y bueno, pero y hay otros no, pero hay otros mucho más antiguos y se ponen a ver las fechas en la cual movernos de esto, ¿no? Desde esa escuela homogénea, de que para todos lo mismo, de esa escuela tradicional, ese paradigma, a este otro. Sí. Espectacular, sí, realmente tiene una riqueza cada una de las viñetas, habla del rol del docente, del rol de la educación, del rol de todos, de las etiquetas que los alumnos y las alumnas se ponen, ¿sí? Ella dice, para el de matemáticas tengo que ser creativos, para el de naturales tengo que hacer esto, o sea, como mostrar una cara diferente de acuerdo al profesor que tengo, todo eso es lo que lleva. Nada, la idea era más que nada poder hacerlos vivir una actividad en la que pasaran por distintos modos de percibir y ustedes que tuvieran que representar la información. Y cuando uno habla, y así podemos, esta es la segunda pauta importante de las opciones del lenguaje y de los símbolos, fíjense que no solo a veces, y es lo que va a complementar Miriam también la jornada que viene, no es solo la accesibilidad, cómo accedo, sino también la claridad y la comprensión. Cómo sé que estoy siendo clara o que ese material es claro y se comprende. Entonces hay que tener en cuenta esto. Aclarar vocabulario y símbolos. Aclarar la sintaxis y la estructura. Eso es algo que a veces los profes tenemos que, como nosotros sabemos el vocabulario específico, y lo repetimos hace 1000 años, a veces perdemos de vista la cuestión del lenguaje, ¿sí? O lo que sabe, o
damos por hecho que tiene un saber previo de ese idioma, ¿sí? o de ese término. Por eso es importante que piensen la sintaxis, el uso de los conectores, ¿sí? De los secuenciadores. ¿Por qué todo el mundo dice los chicos no tienen comprensión de texto? ¿Qué hacemos para mejorar eso a través de las actividades? Promover esto, la comprensión entre idiomas, lo que decíamos, es muy difícil, no muy difícil. Lleva un tiempo cuando uno da un idioma y la lengua madre es otra. Y más, cuando uno da un idioma, la lengua madre es otra y tengo alumnos que tienen otra decodificación del idioma, porque vienen de otro lugar, de otro país, de otra zona, donde los coloquialismos, me sale en inglés, donde el lunfardo es distinto, la decodificación es distinta. ¿Qué pasa con eso, no? Tamaño de desafío. Ilustrar las ideas principales a través de múltiples medios y facilitar la decodificación de textos y especialmente símbolos matemáticos y las notaciones. ¿Qué tenemos que hacer? El texto escrito, ¿sí?, que invite a la lectura. El texto escrito es lo más lineal, lo más fijo, ¿sí?, rígido, tiene que invitar a la lectura, una sintaxis directa, previsible, no importa el año. Y acá hay una herramienta que es lectura fácil y que vamos a estar trabajando más adelante con Miriam. Jerarquizar los párrafos. Esto es toda producción, es lo que uno piensa cuando va a producir un texto o una actividad para los alumnos. Apoyos, ¿sí? ¿Necesitan mis alumnos de un glosario interno? ¿Necesitan preguntarme, ¿no? ¿Necesitan mis alumnos que decodifique algo? ¿Sí? Que haga un paralelismo, que use la sinonimia. Todas esas preguntas son las que se hace un docente para poder trabajar un texto de la manera más accesible posible, que llegue a todos y que todos lo puedan comprender. Las audiodescripciones, los recordatorios, los logotipos, los iconos, ¿sí? Tienen muchísimas herramientas. Entonces, garantizar la accesibilidad, el vocabulario, las etiquetas, los símbolos deben estar vinculados, asociados con representaciones. Tampoco es poner dibujito por poner dibujito, porque también hay como a veces ¿sí? Está la carita, todos los ejercicios y la carita feliz allá arriba. Y al chico no le da nada de felicidad, tiene 300 caritas. Es porque tenía que agregar el icono, la carita feliz. Eso es cuando uno no termina de comprender para qué usar un icono, ¿no? O sea, tiene que estar ajustado, todo lo que ustedes hacen va cargado de una intención, ¿sí? Y esa intención es lo que yo quiero lograr. Y eso se logra conociendo. Resaltar mucho las relaciones estructurales, la coherencia y la cohesión. Hoy seguramente sus docentes, miro a algunos de los profes que están, futuros profes, nobles profes, habla esto, ¿no? ¿Qué piden? Si piden que la clase sea cohesiva, coherente, que la planificación que uno entregue, todo eso. Lo mismo pretendemos, lo mismo pasa con los chicos. Permitir el uso de herramientas extras, si pienso a quienes tengo adentro de mi clase, por ejemplo, el text-to-speech, creo que está, Miriam, para lo próximo tuyo, como herramienta de accesibilidad. El sistema aumentativo y alternativo de comunicación es súper interesante, importante, también va a venir para la próxima, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con pictogramas. Generalmente usamos un lenguaje monolingüe, era lo que decíamos de los idiomas. Entonces, no puede no haber una información clave en los idiomas que necesite y que mi clase necesite. Entonces, no puedo armar una clase exclusivamente, un texto exclusivamente en inglés cuando sé que tengo a alguien, o en castellano cuando sé que tengo a alguien que comprende con otro idioma. Y acá tienen, ¿ven? Lo que están viendo, ahí son métodos de representación, lenguaje y símbolos. Y esto es parte de la rueda DUA.
son las herramientas digitales que los ayuda a ustedes a complementar una secuencia. Con esto vamos a trabajar en formato concreto, cuando armemos la secuencia didáctica. Acuérdense que ustedes tienen que ir trabajando, que van a trabajar una secuencia didáctica, ¿sí? ¿Ok? Miren, por ahí está, hay varios. Y para cada cosa que quiero hacer, de representar o percibir, tengo... son herramientas, claro, para que vos agregues aplicaciones o no, o herramientas digitales, ¿sí? Para que agregues sonido a un texto, para... Exacto, es un cuadro que tiene. Entonces, este cuadro forma parte de cada una de las partes de la rueda para accesibilizar un Hay que levantar la mano ya. Nada, una anécdota, que hoy yo decía que cuando estudio tengo el material, busco el video, busco un gráfico que es Word Reference, que lo tengo acá, y me hago un glosario personal, o sea, uso Duo en el día a día. Está genial. Sí, es eso. Es que muchas cosas seguramente ustedes hacen en la clase, ya están aplicando Duo. Una vez que los estudiantes se dan cuenta, ¿sí? Habilidades de procesamiento, ¿ven? Esto es para comprensión. Lo mismo, ¿sí? Acá lo que van a tener es... ¿Qué uso tiene la lista de cotejo? ¿Qué pasa con los mapas conceptuales? ¿Cuándo poner un mapa conceptual? ¿Sí? Un organizador gráfico. Alternativas para la comprensión, potenciar las habilidades de procesamiento de la información. Ahí apunta específicamente, cuando hagamos el paisaje de aprendizaje, cuando hagamos un dibujito y decidamos qué actividad poner, vamos a pensar en la atención selectiva, cómo categorizo y en la memoria, ¿sí? Siempre, ustedes seguramente saben y ven qué actividad apunta más a la atención, a la selección, a la memoria. Muy bien. Y lo último son rutinas de pensamiento. Las rutinas de pensamiento es una estrategia, con esto vamos a empezar la próxima, ¿sí? Son actividades muy cortitas que les permite a ustedes activar las redes de reconocimiento. Por ejemplo, ¿cómo hago una actividad? ¿Qué les puedo proponer a los chicos? Una actividad de recuperar saberes previos. Y ahí tienen varias actividades. Esto lo van a tener en el aula virtual, en el Classroom, que es lo que te mandé ayer, creo, Miriam. Y tienen 4. Veo, pienso, me pregunto. 3, 2, 1, puente, brújula, puntos cardinales. Pienso, me interesa, investigo. Y un juego de explicación. Son pequeñas actividades muy cortitas que les permite, ¿sí?, empezar a enlazar los contenidos que ustedes van a dar con los saberes previos de los chicos o activar otros, ¿sí? Alguien busca, ¿eh? Y acá está el resumen del resumen, ¿sí? Entonces vimos proporcionar múltiples medios de representación de la información. Dijimos, presenta la información en diferentes formatos para la percepción. Puede ser texto, iconográfico, audiovisual, material interactivo y o multimedia. Utiliza elementos de apoyo para decodificar la información, sintaxis directa, sencilla, jerarquizada. Incluye opciones para clarificar el lenguaje oral, escrito y matemático. Utilizando glosario, traductor, conversor de texto a voz, imágenes y audiodescripciones. ¿Ven qué es? El principio, la pauta y los puntos de control. Se etiquetan convenientemente los elementos multimedia, los hipervínculos. Ahora se usan mucho los hipervínculos en las computadoras como para ir y linkear. Opciones para la comprensión. Guía el uso del recurso con un menú de navegación. Es cuando lo que decían hace un ratito, yo armo esto de navegación o en la hoja escrita, ¿sí?, les presento la guía de clase, el qué vamos a hacer, ¿sí?, para que comprendan todos los objetivos de la clase.
se diferencian las ideas principales de las secundarias. ¿Qué quiero hacer con ese texto? O sea, ¿qué quiero hacer? Texto, 4 preguntas abajo. Revisen eso, revisiten esa manera de armar eso. Entonces, yo de este texto, ¿qué quiero? ¿Lo puedo jerarquizar en párrafos? ¿Puedo hacer que elijan las ideas principales de las secundarias? ¿Tengo que hacer un glosario interno? Hay 1000 preguntas que se pueden hacer cuando ustedes están a punto de dar o están pensando para trabajar un texto, lo textual. ¿Cómo lo complemento? Con enlaces, analogías, resúmenes. Bueno, ahí tienen un montón de ideas. Esto lo vamos a cargar todo en el Classroom, ¿sí? Para que lo tengan todo a mano. ¿Estamos? Ahí estamos. Y terminamos representación, ¿sí? Vamos a escuchar ya terminamos. Vamos a escuchar de vuelta al maestro. ¿Se acuerdan la última vez que vimos? El rectángulo, los ojos del rectángulo. Nada, recuperé porque lo había escuchado hace un par de años y tiene que ver con todo lo que vimos. Son 6 minutitos. Y tiene que ver, uno que está tan a veces en el nivel secundario y nos desvela, nos desvelan los recorridos de nuestros alumnos y alumnas en poder garantizarles el hecho a la obligatoriedad y a la terminalidad. Entonces, nada, por eso a veces me escuchan citar mucho al nivel secundario. Pero el nivel primario tiene un montón de cosas y una riqueza enorme, y él acá da una sucesión de cómo los chicos le enseñaron a él, ¿sí? Y escúchenlo. Y así agradecerles que hayan venido hoy, han estado toda la mañana, han jugado. Espero que haya resultado esta idea combinada de que puedan ver lo que sería ideal y la parte más teórica. Ahí va. Lo ponemos en grande. Lo pegué, no lo tenés, ¿eh? Otra vez me pasa esto con el audio. Pará. No. Vamos a sacar esto, aprovechamos y sacamos. No se vayan, así escuchen. A ver. Ahora sí. Espera, porque quizás vamos a hacer eso. No, yo lo quiero, vamos a achicarlo y el mío para. Vamos a poner acá. ¿No tenés idea de esto, si estoy bien? ¿Sabes qué hice yo? Que busqué su foto rápidamente y puse no razona. Días más tarde, su mamá me explicaba. Yo recuerdo que le pregunté una vez a un niño: si tienes 3 caramelos, ¿te puedes comer 5? Y él me dijo no. Yo le dije: muy bien, tesoro, ¿por qué? Me dice: porque vomito. ¿Sabes qué hice yo? Le busqué su foto rápidamente y puse no razona. Días más tarde...